Te agradezco mucho, Carmencita, por tu bonita oración que nos introduce a este tema. Y bueno, Gracias. darle las buenas noches a todos nuestros queridos hermanos que están presentes en Zoom y también a los que nos siguen desde Facebook Live, ¿no? Estamos en Semana Santa, como decía, al inicio de la reunión El Mundo Cristiano, conmemora y recuerda esta importante fecha en la historia. Más que dejarnos la historia, una marca en la historia, Jesús vino a partir la historia, ¿no? Antes de él y después de él, dándonos a entender la trascendencia de su venida a la tierra, ¿no? Porque hablamos antes de él y después de él, ¿no? Las cosas cambiaron y siguen cambiando. Y no han cambiado como él hubiese querido, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Hoy día trataremos un poco de hacer una abstracción y trataremos de viajar en el tiempo hasta la época en que estaba Jesús iniciando sus labores, su ministerio de amor entre los hombres, ¿no? Y detrás de ello hay un mensaje que él nos deja, ¿no? Vamos a tratar de entenderlo y interiorizarlo, que es lo más importante, ¿no? Entonces vamos a empezar con la reunión. Bueno, vamos a hacer una reflexión juntos, como les decía, acerca de este mensaje de amor, ¿no? Que nos trajo Jesús y cómo de manera tan trascendente cambió la historia, ¿no? Para bien, obviamente. Muchos piensan, pues, cuando se habla de Jesús, piensan que, o recuerdan la cruz, se imaginan la cruz, se imaginan a Jesús martirizado, con heridas, vilipendiado, maltratado, humillado, traicionado, sufriendo, ¿no? Muchas veces en nuestra infancia, sobre todo aquellos que venimos de algunas iglesias creen en esta posición, nos dicen y nos hacen sentir, ¿no? Culpables, ¿no? Porque nos dicen que Él vino a morir por nosotros, ¿no? O sea, a lavar nuestros pecados, ¿no? Y esa es una visión que nos genera, querramos o no, nos genera culpa, ¿no? O sea, ver a un hombre sufrir en tal magnitud y estando pequeños aún en la niñez, sin entender por qué, si yo no he hecho nada malo, ¿no? Entonces, es una visión equivocada y en las imágenes que nosotros tratamos siempre de proyectar, no proyectamos esas visiones macabras, diría yo, que muestran a un Jesús masacrado, ¿no? Sino al maestro como era en realidad, con una sonrisa, una actitud triunfadora, de servicio más que todo, ¿no? Entonces tengamos claro eso, ¿no? Una misión de amor, no no recordarlo por eso, ¿no? Por ese sufrimiento extremo que nos genera culpa, ¿no? Entonces hay que verlo con ojos de entendimiento hacia el mensaje que Él nos vino a dejar. ¿Mm? El mensaje que Él nos vino a dejar. ¿Sí? Y vamos a ver. Ahora, este mensaje ha sido transmitido por Amelia Rodríguez, con lujo de detalles, ¿no? Pero como muchas personas no conocen a Amelia Rodríguez, vamos a hacer una pequeña descripción de quién fue ella. Amelia Augusta do Sacramento Rodríguez fue una brillante educadora, escritora, teatróloga y poetisa. Su campo de acción estaba en esas actividades, ¿no?
Más aún, ella fue autodidacta. Por su gran inteligencia, ella tenía esa capacidad de poder, sin ir a una universidad o a una escuela superior, ella se capacitó de manera muy bien, excelente en estos campos de la actividad humana, ¿no? Y además de ello, además de su inteligencia y su capacidad de aprendizaje por sí misma, tuvo un carácter muy íntegro, ¿no? O sea, lo cual daba muestras, pues, de su integridad moral, ¿no? De su calidad moral, ¿no? Sin perder la benevolencia hacia con el prójimo. Estamos hablando de una persona bastante destacada en la sociedad. Y también sabía mucho de leyes y de periodismo, ¿no? También incursionó en esto, ¿no? En las leyes y en el periodismo. Amaba mucho a la tierra donde nació y a la gente que vivía en su alrededor, su gente, ¿no? Ella nació en el campo, en la hacienda Campos, en el lugar denominado Santo Amaro de la Purificación, en Bahía. Nació el 26 de mayo de 1861 y murió en el mismo estado de Bahía, solamente que en la ciudad de Salvador, el 22 de agosto de 1926. Ya como espíritu, ella dictó varias obras, ¿no? Se muestran algunas de ellas que están acá, y sobre la que nos va a servir de base para la conferencia del día de hoy se llama Primicias del Reino, que es la que vamos hoy a desarrollar, una parte obviamente, una parte muy sintética que nos va a dar una idea con mucha belleza, mucho detalle y mucha claridad de los episodios alrededor de la vida de Jesús, específicamente uno, el inicio de su ministerio de amor, ¿no? Y ella pues profundiza en el mensaje de Jesús para que, como diciendo, para que nos quede claro el mensaje que Jesús trae a la humanidad, ¿no? Sabemos que ese mensaje ya lo tenemos desde hace más de 2000 años. Sin embargo, la mayoría todavía no lo entendemos y menos practicamos. Pero para poder ubicarnos en ese momento de la historia, vamos a entender un poco cómo se desarrollaban las cosas en ese momento en la zona donde vivió Jesús. Vamos a detallar eso un poco. En el año 40 antes de Cristo había un triunvirato establecido en Roma, ¿no? Y Marco Antonio y Octavio nombran, ustedes habrán oído hablar, Herodes el Grande, que era el encargado de gobernar Israel y llevar la corona de David, ¿sí? O sea, era como un nexo entre los judíos y entre los romanos. Los romanos tenían dominio de toda esa zona y nombraban pues como decir, sus embajadores, pero él tenía todo el poder y el nombramiento que le hacía el gobierno romano, y estaba localmente ubicado en Israel. Su estilo de gobierno era bastante duro para que no hayan insurrecciones ni motines contra el gobierno romano. Aplicó, como dice acá, mano de hierro y política de temor, asustando al pueblo, ¿no? Maltratando muchas veces, ¿no? Sin embargo, fue alrededor, había el llamado esplendor helénico, y Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, se
adornó con monumentos y edificios muy bonitos, muy artísticos. Crearon teatros, circos, habían competencias deportivas, concursos musicales y hasta luchas de gladiadores, ¿no? O sea, actividades que tendían a distraer pues al pueblo, ¿no? Este era el entorno que se veía en ese entonces, el año 40 antes de Cristo. A ver, según narra Amelia Rodríguez cómo era Herodes. Herodes ahogó en sangre toda conspiración que se intentó. O sea, la política de mano de hierro la llevó a la práctica muy eficazmente, ¿no? Con mucha violencia. Toda conspiración que se intentaba, él la sofocaba con violencia, ¿no? Y comenzó a sembrar espías por todo lado que le informaban las cosas que hablaban, que pensaban las personas o si se reunían, ¿no? Y entonces había tantos espías que un día el mismo Herodes se disfrazó y se metió en medio del pueblo y le preguntó a una persona del pueblo qué pensaba de Herodes. O sea, el mismo Herodes le preguntó a esta persona del pueblo qué pensaba de Herodes. Y esta persona le responde, en Jerusalén hasta los cuervos son de la policía. O sea, hasta los pájaros, esos negritos, son espías también. Eso es lo que le quiso decir, ¿no? Que están metidos por todo lado, espías, soplones, gente que estaba bajo el mandato de Herodes para detectar estos intentos de insurrección. Sin embargo, Herodes muere en el año 4 después de Cristo. Herodes el Grande, recuerden, ¿no? Muere el año 4. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Lo suceden sus tres hijos, Herodes Arquelao, Herodes Antipa y Herodes Filipo. A Herodes Arquelao le da todo lo que corresponde a los territorios de Judea, Samaria e Idumea. Herodes Antipa toma los territorios de Galilea y Perea. Y Herodes Filipo toma los territorios de Batanea, Gaulanítide, Traconítide y Auranítide. He marcado acá en letra más gruesa Galilea, que es la zona donde Jesús va a estar, ¿no? Va a desarrollarse. Entonces, él está bajo el mandato de Herodes, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande. Entonces, acá está lo que acabo de mencionarles, vivió como súbdito de Herodes Antipas. Y un poco para ver acá en el mapa, donde, ¿qué le corresponde? Esta parte que está en color lila es la Galilea y Perea, que estaba bajo la administración de Herodes Antipas, ¿sí? Esto es lo que nos interesa a nosotros. Galilea, básicamente, está bajo la administración de Herodes Antipas. También había una figura política acá. Al iniciar Jesús su ministerio público, la Palestina se encontraba bajo el control de Siria, ¿no? Y el procurador romano era Poncio Pilatos, ¿no? Aquí lo vemos con sus manos levantadas, y un lavatorio supuestamente con agua para que se lave las manos. Eso a través de la historia ya lo conocemos, ¿no? Cuando alguien no quiere tomar una decisión que le corresponde y no la asume y deja que siga o que otro la asuma, entonces eso se llama lavarse las manos, ¿no es cierto? Ya sabemos que alrededor de Poncio Pilatos lo que sucedió con Jesús, ¿no es cierto? No
él no tomó la decisión de salvar a Jesús, sino dejó para que el pueblo elija quién quiere salvar, y el pueblo salvó a el otro ladrón, al ladrón, ¿no? ¿Cómo se llama? Barrabás, creo, ¿no? A ver, en la Palestina habían una serie de grupos de personas, ¿no? Sectas, y también los pobladores mismos de la Palestina, ¿no? ¿Qué sectas habían en ese entonces? Vamos rápidamente a verlas para tener una idea de de qué sectas existían, ¿no? Existían los esenios. Su característica principal es que eran gobernados, la secta de los esenios, por un consejo de 72 ancianos. Ancianos ilustres y sabios que podían tomar decisiones con referencia a los destinos de esta secta de los esenios. Y su rol era legislar sobre la vida y la muerte de sus súbditos. También estaban los saduceos, que eran los seguidores de Sador, de ahí viene su nombre, saduceos, que era un aristócrata, constituían la aristocracia feudal, ¿no? Los feudales viene de poseedores de grandes extensiones de terrenos, son tan grandes que necesitan pues la gente que haga las labores de sembrar, cosechar, cuidar labriegos, digamos, ¿no? Entonces, pero ellos eran dominantes en el sentido de que al tener estas propiedades podían tener vasallos, ¿no? Sin embargo, ellos aplicaban de manera muy rigurosa los escritos del libro sagrado del Torá. Luego están los fariseos, la secta de los fariseos. Recuerdan Jesús, en los pasajes con Jesús aparecen varias veces los fariseos, ¿sí? Quiere decir, fariseos quiere decir los separados, porque constituían básicamente lo que se llama ahora sería la clase media, ¿no? Económicamente independientes. También están los fanáticos, que eran celadores y sicarios, que perseguían a los judíos simpatizantes de los romanos. ¿Sí? A los judíos simpatizantes de los romanos. O sea, en un ambiente ahí, por un lado tenía la presión de los romanos, y por otro lado la presión de los mismos judíos. Eso era medio complicado, se van dando cuenta. Están también los samaritanos, que eran enemigos de los judíos. Ellos se construyeron un templo particular para adorar a Dios. Eran una especie de protestantes, pero seguían el Pentateuco de la ley mosaica de Moisés, ¿sí? Eran, acuérdense, enemigos de los judíos. Y de ahí la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? Que tiene más mérito porque samaritanos y judíos eran enemigos. Y si tú ayudas a tu enemigo en desgracia, eso es más meritorio todavía, ¿no? ¿Qué más? Tenemos a la secta de los nazarenos, que hacían votos temporales o vitalicios de conservarse, entre comillas, puros, ¿no? Es decir, sin contraer matrimonio o tener pareja, qué sé yo. Puros, se refería a ese tipo de, entre comillas, pureza. Estaban también los llamados publicanos, que era como la SUNAT de acá de Perú, ¿no? La SUNAT, los que cobran los impuestos, ¿sí? Y los impuestos en esa época eran bien altos. Están los llamados peajeros, que vienen a ser como las empresas de los peajes, ¿no? Que cobran peajes en las carreteras, en las vías, ¿no? Y ellos cobraban la entrada a las ciudades, ¿no? O sea, cuando venían de otros lugares hacia una determinada ciudad, había un camino de entrada que tenía una puerta donde estaban estos peajeros, que es lo que, para dejarte pasar, te cobraban una cantidad de dinero. Y estaban también los escribas,
que eran las personas letradas, digamos, un poco más entendidas, que enseñaban, sabían escribir, leer y enseñaban la ley de Moisés. Finalmente estaba el pueblo, que estaba compuesto por mendigos, tejedores, obreros, artesanos, pequeños agricultores, reducidos todos a extrema miseria por los grandes impuestos que les cobraban. Sin embargo, ellos eran la mayoría de la población. Vivían con casi ni siquiera lo necesario para poder subsistir, ¿no? Y en ese entorno es el cual se mueve Jesús, ¿no? Con el pueblo. Él no se mueve con la gente que tenía conocimientos de la ley o que tenía dinero, o los aristócratas. No, él se mueve en este entorno. Gente sencilla, muchas de ellas ignorantes, con problemas económicos, inclusive de salud, etcétera, ¿no? Jesús. Bueno, acabamos de ver describiendo cómo era el entorno, ¿no? Era un clima de odio, como dice acá, ¿no? Odio de toda especie, de romanos contra judíos, de judíos contra romanos, de judíos contra judíos, de judíos contra samaritanos, etcétera, de una secta contra la otra secta. Era un clima de odios, ¿no? Y sufrimientos por los abusos, ¿no? Los abusos. En ese entorno, Jesús vino a predicar el amor, la libertad y la paz. ¿Sí? Y también dijo algo que era, en pocas palabras, el sentido de la vida, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ese es el sentido de la existencia. Sin embargo, esta frase tan sencilla de leer, de recordar, es sumamente profunda si nos ponemos a reflexionar sobre ella, ¿no? Y analizar cada uno de nuestros actos desde que nos levantamos en las mañanas, si estamos practicando estas dos cosas tan sencillas, ¿no? Pero eso es lo que Él nos vino a enseñar, miren, hace ya 2000 años. Jesús en Cafarnaúm. Decíamos que Él estaba en esta zona que era gobernada por Herodes Antipas, ¿no? Acá había varias ciudades, ¿no? Las más conocidas están Nazaret, Caná. ¿Se acuerdan la boda de Caná? ¿Se acuerdan? Está cerca de Nazaret. Magdala, Iberias, Genezaret, Cafarnaúm, ¿sí? Cerca de este lago que ellos lo llaman Mar de Galilea. Mar de Galilea, ¿sí? La ciudad de Cafarnaúm está bastante cerca al llamado Mar de Galilea. Ahí está la ciudad de Cafarnaúm. ¿Okay? Ya, eso nos centra un poco en lo que ya en detalle vamos a narrar. Esta obra, Primicias del Reino, como decíamos, dictado por Amelia Rodríguez, fue psicografiada por nuestro querido Divaldo Franco, ¿no? Divaldo Franco. Y vamos a tocar una pequeña parte de un capítulo, llamémoslo así, de este libro. Hermoso libro, dicho sea de paso, si ustedes quieren leerlo. El paralítico de Cafarnaúm. En esa ciudad de Cafarnaúm había un paralítico cuyo nombre era Natanael ben Elías. Ese es el nombre del paralítico, Natanael ben Elías. Vamos a narrar todo lo que sucede en torno a este personaje y el inicio del ministerio de Jesús. ¿Sí? Cafarnaúm. Cafarnaúm era una ciudad bonita, ¿no?
paisajes hermosos, ¿no? Miren, en sus alrededores los cerros se extendían exuberantes de verdosos olivares y viñedos recostados sobre las tierras altas y peñascos desnudos, con rocas sobresalientes. Los valles eran frescos, cruzados por arroyos de aguas cantarinas y cascadas blanquecinas. Ya con esta descripción nos estamos imaginando lugares hermosos, ¿no? Verde, el agua cristalina, el sonido del agua transparente, etcétera. Esta es la alrededores de Cafarnaúm. Y había playa también, ¿se acuerda que estaba cerca al mar de Galilea, al lago, que bueno, ellos le llamaban mar, al mar de Galilea? Sus playas y sus aguas, dice, ricas en fauna marina, eran disputadas por los pescadores. La gente se dedicaba a la pesca, ¿no? Para proveerse de alimentos también. Las redes permanecían largas horas abiertas al sol y en las orillas de la playa, viejas higueras y palmeras de dátiles abrían sus brazos y abanicos balanceantes. Esto nos describe el entorno natural alrededor de la ciudad de Cafarnaúm. Palmeras, un mar ahí generoso con pescadores, etc. El maestro amaba esa ciudad, aquella ciudad, y él había escogido esa ciudad para iniciar sus labores, su ministerio de amor. Empezaba a él su recorrido, su caminata, saliendo fuera de el lugar donde él vivía, ya adulto, y decide salir y empezar ahí, en Cafarnaúm, para iniciar su labor en servicio del prójimo. Justo era mes de mayo, dicen. El mes de mayo, en esa zona, empezaba el sol muy fuerte, un sol ardiente, ¿no? Imagínense, bueno, ahora en estos últimos días, en unos días anteriores, hemos tenido bastante calor acá en Lima. Bueno, imagínense un poco más fuerte esto en una zona que es desértica, ¿no? Como Cafarnaúm en algunas partes, ¿no? La arboleda parecía petrificada. ¿Qué quiere decir esto? Que no había viento. O sea, no había viento. O sea, al no haber viento, el sol, el calor se condensa más, ¿no? Entonces la gente ya se había pasado la voz, ¿no? No había televisión, no había internet, pero la gente se informaba a través, se pasaban la voz, ¿no? Se pasaban la voz de que el Maestro Jesús, el Rabí, iba a iniciar su servicio de amor, curando, consolando, ayudando a los enfermos, básicamente, ¿no? Entonces, como corrió tan apresuradamente esto, y comenzaron a llegar inclusive enfermos de los lugares vecinos, no solamente de la propia ciudad, sino de otras ciudades comenzaron a venir, porque ya muchos habían escuchado hablar de Jesús, ¿no? Y otros también venían por curiosidad, ¿no? El maestro entregaba su amor a aquellos poblados ribereños con total devoción, puesto que allí también reencontraba el amor en los corazones simples e ingenuos de la gente. A él le gustaba eso, ¿no? O sea, andar con personas sencillas, porque estas personas sencillas mostraban sus sentimientos también de una manera más sincera. No eran mañosos, ni arteros, ni hipócritas, ¿no? Entonces a él le gustaban esas personas sencillas, pero sinceras. Había llegado el momento en que el pastor debía levantarse para conducir el inmenso rebaño, venciendo los rudos tormentos que da la tierra, los ásperos caminos, transponiendo abismos. Todo
su caminar era pues a pie, ¿no? O sea, no era que lo llevaban en vehículos o en aviones o en esas cosas, ¿no? Él recorría su caminar a través de, digamos, a pie, ¿no? A pie. Entonces, esta era la víspera o el preludio del mensaje y la iniciación de los dolores de Jesús. O sea, el trabajo por el prójimo a él le iba a producir dolores. Dolores. No solamente por el trabajo en sí, sino por la visión que de él tenían otras gentes. Muchos por temor a perder el poder, otros por miedo, otros porque pensaban que él era un agitador, ¿no? Que intentaba amotinar al pueblo contra el gobierno del momento, ¿no? Acá hay una escena en la casa de Simón Pedro. Simón Pedro era uno de sus discípulos, ¿no? Las actividades, dice, fueron febriles y variadas. El maestro atendiendo a los enfermos. Comenzaba a atenderlos. Era una casita pequeña, ¿no? Estaba cerca del mar. Simón Pedro era pescador, ¿no? Dice, las quejas y dolores de la multitud llenaron el aire de miasmas aflictivos. ¿Se imaginan el calor, no es cierto? El calor del sol y la cola de gente enfermos que se acercaban a que el Maestro Jesús los cure en un ambiente reducido, digamos, todos querían entrar, sin embargo no podían entrar todos al mismo tiempo, tenían que hacer cola y la presión y todo lo demás, ¿no es cierto? Las quejas y dolores de la multitud llenaron el aire de miasmas aflictivos, porque hay gente que estaba muy enferma y sufriente, ¿no? A pesar del número de gente que él iba curando, estos anunciaban con alegría la salud recuperada y al anunciar, regresando en el camino, diciendo que el maestro los había curado, otra gente también decía, yo también quiero, ¿no? Entonces se pasaban la voz y iba más gente, nuevos grupos llegaban, todos para que el maestro los cure, ¿sí? Imagínense la cantidad de personas que estaban ahí conglomeradas. El rostro del rabí sereno estaba surcado por la transpiración y el aire pesado en el cuarto sin ventilación era agobiante. Se imaginan, ¿no? Él estando ahí horas de horas bajo el sol, la casita, la habitación con poca ventilación y la cantidad de gente adentro, ¿no? Y él curando y atendiendo, ¿no? El tumulto de gente no paraba. Los pedidos y súplicas se redoblaban en todas las bocas. La gente pedía que los atiendan. Gritaban, gemían, se quejaban. Querían ser atendidos primero. De pie, junto a la puerta, Simón Pedro se dejaba arrastrar por una inexplicable felicidad. ¿Por qué? Él decía, ¿no? Detrás de la huerta de su casa, que se extendía hasta la playa donde está el mar de Galilea, que él tanto amaba. Al frente, en medio de la multitud, él estaba curando, Jesús, ¿no? Estaba curando y consolando las aflicciones de la tierra como embajador de los cielos. E íntimamente agradecía a Dios, Simón Pedro agradecía a Dios, que hubiese sido escogida su casa y de haber sido llamado a su rebaño. Agradecido con Dios porque el maestro escogió la casa de él, de Simón Pedro, donde iba a hacer estas curaciones. Y él también muy agradecido con Dios por formar parte del grupo de discípulos del maestro, ¿no? Él estaba en la parte de atrás, junto a la puerta. Entonces tenía esa felicidad como una bendición que había recibido, ¿no? Las emociones, dice, eran tantas y de tan difícil explicación
que se dejaba llevar dócilmente entre las contraposiciones del dolor y la alegría que presenciaba. Muecas que se transformaban en sonrisas, lágrimas que se transformaban en cantos, heridas purulentas en tejidos renovados. Ante la imposición de sus manos, la vibración de su voz o la luz de sus ojos. El maestro curaba así, imponiendo las manos. Es una mediunidad de sanación, de curación, pero sublimada, pues porque estamos hablando de Jesús, ¿no? Imponía las manos o con la voz, como dicen el soplo divino, ¿no? Con la voz curaba, o simplemente mirando con los ojos, con su vista. Entonces, la gente veía cómo sus males desaparecían, sus enfermedades ya no estaban curados. Y dice también, miren, jamás en Israel se había presenciado un acontecimiento de esa naturaleza. Los espíritus inmundos huían, y el dolor perdía su poder ante su orden. ¿Qué quiere decir? Que también habían obsesados, no solamente males físicos, también perturbaciones mentales y espirituales. Entonces, estos espíritus inferiores que atormentaban a algunos obsesos, ante la mirada o ante la orden de Jesús, salían y dejaban a su víctima, ¿no? Dejaban a su víctima, la liberaban, porque la autoridad moral de Jesús era tal que no quedaba dudas de que a la primera orden tenían que salir. No tenían qué cosa ni cómo decir no, ¿no? Por el poder y la moral elevadísima del maestro, ¿no? Entonces estamos imaginando este entorno. El maestro, sin embargo, hombre, no era un superhombre, era un hombre como cualquiera de nosotros. Tenía el cansancio estampado en su rostro sudoroso y sufrido. Horas de horas bajo el sol, atendiendo a cientos de enfermos, ¿no? Entonces, obviamente, se cansa, ¿no? La persona, ¿no? El rudo pescador Simón Pedro comprendió, dice, la multitud era insaciable. Todos querían curarse, querían entrar, querían que los cure. No les interesaba si la persona, el maestro que estaba curando se podía cansar. No, ellos querían que los cure. El dolor no tenía límites. Era necesario ayudar al maestro, retirarlo de ahí, aunque sea un momento, sacarlo de ahí. Eso entendió Pedro, ¿no? Simón Pedro. Entonces, separando a la gente, gritó, el maestro está cansado, está fatigado. Gritó para que escuchen todos los demás, ¿no? El maestro está fatigado. Lo tomó por el brazo afectuosamente y lo condujo con ternura a la playa para que descanse un rato, ¿no? Lo llevó. Lo sacó de la multitud, del ambiente donde estaba y lo llevó para que descanse un rato, ¿no? Para que descanse. Entonces el rabí se sentó sobre las raíces altas de un viejo árbol que abría sus brazos en dirección al lago y en silencio se perdió en meditaciones profundas. En una reflexión, ¿no? Una reflexión. Siendo simple y bueno, era sabio y humilde, profundo conocedor de los miserias humanas, buscaba a los oprimidos y sufrientes para aliviarlos. Tanto era el amor que él tenía por la gente que se rodeaba de personas simples, gente del pueblo, ¿no? A la cual ayudar, a la cual darles mensajes de aliento, de consuelo, de esperanza, ¿no? A pesar que toda la sabiduría, la inteligencia, la bondad que él tenía, ¿no? Era simple y bueno. Tenía mucha necesidad de ayudar al sufriente, ¿no? Y esto siempre me cautivó a mí. Decía, hablaba poco y decía mucho.
en palabras que todos pronunciaban, pero que nadie como él lo hacía. ¿Se dan cuenta, no? Hablaba poco y decía mucho. O sea, hablaba en palabras sencillas que te hacían reflexionar y te hacían entender lo que él quería decir. Hablaba poco y decía mucho. Sin embargo, había en aquel hombre simple y puro, portador de singular belleza material y espiritual, tonos de profunda melancolía. Estaba entristecido, ¿no? Triste, ¿no? ¿Por qué estaba triste? Simón Pedro lo volvió a mirar y solo entonces se dio cuenta. Los ojos claros y grandes del rabí estaban cubiertos de lágrimas. Estaba muy triste. Con el corazón angustiado y sintiéndose dominado por un íntimo desasosiego, preguntó Simón Pedro con ansiedad: Rabí, ¿estás llorando? De felicidad, supongo, considerando los acontecimientos felices del día de hoy, ¿no es cierto? O sea, trata de entender, ¿no?, las lágrimas del maestro. Y dice, no entiende bien por qué llora, pero cree que llora de felicidad por todas las cosas que está haciendo, ¿no? Sin embargo, le responde el maestro, le dice: lloro, Simón, lloro sí, de tristeza y compadecido. Lloro de tristeza y compadecido. Simón Pedro le dice: pero maestro, no entiendo. No entiendo qué. No le entendía la respuesta, ¿no? Hoy te expusiste a los fariseos astutos y sagaces, a los escribas ambiciosos y falsos que vinieron a unirse a los grupos de traidores y ante la vista de todos, perdonaste pecados y curaste, silenciándolos con sabiduría y elevación. Y aún así, ¿lloras? O sea, como que no entendía, no entendía Simón Pedro. Miren, y Simón Pedro era del grupo íntimo de los discípulos de Jesús, ¿no? Sí, dice el Maestro Jesús, sí, pues no me comprendieron ni tú ni ellos. Es verdad que no espero ser entendido, sin embargo, ¿no? No espero ser entendido, pero le da pena que ni él ni los demás lo entendieron. Mientras tanto, tengo piedad de ellos, de los irresponsables, y lo lamento mucho. Vamos ahora a explicar qué cosa es lo que quería decir Jesús. Dejamos esa escena un ratito y nos vamos con el paralítico, Natanael ben Elías. En una posada de la ciudad se regocijaba entre cántaros de vino embriagador y amigos truculentos. Imagínense una cantina, ¿no? Una cantina donde van a celebrar a un acontecimiento, ¿no? Van a embriagarse, a emborracharse con amigos tramposos y gente no muy decente, digamos, ¿no? Y cuenta Natanael ben Elías, dice: como todos saben, desde hace mucho la parálisis y la fiebre rondaban mi cuerpo, terminando por aprisionarme en la inmovilidad total, en un lecho infecto y detestable, impidiéndome el más mínimo movimiento. Había quedado paralítico de todo el cuerpo, no podía moverse. Estaba tirado en un camastro, ¿no? En un lugar que nadie lo quería ni siquiera ayudar ni ver, ¿no? Estaba abandonado casi en un lugar inmundo, digamos, su ropa, su cuerpo, todo inmundo, ¿no? Oí hablar de él, se refiere al Maestro Jesús,
y lloraba por conocerlo. Una íntima intuición me decía que Él podría curarme. Hoy, al saber que estaba aquí el Maestro Jesús, en Cafarnaúm, pedí a algunos amigos que todavía me quedaban que me lleven a su presencia. Y estos, cargando el camastro donde purgaban mis amargas penas, me llevaron a la casa donde él se encontraba. Él no podía caminar, pues, entonces, y estaba inmovilizado, entonces le pidió a los pocos amigos que tenía que lo carguen y lo lleven al lugar donde está, en la casa de Simón Pedro, donde estaba el Maestro Jesús, ¿no? Dice que llegan y le encuentran que la multitud era tan grande y estaban tan pegados unos contra otros que no podían alcanzar la puerta. No podían entrar a la puerta, no, llegar, ni siquiera llegar a la puerta de la casa. ¿Qué hicieron entonces? Uno de los amigos decidió meterme por el techo y descenderme de ahí a la sala donde estaba Jesús. O sea, meterlo por el techo y de ahí bajarlo con sogas hacia la sala. Y Jesús le dice, ¿no? A la hora que lo bajan hasta el suelo, ¿no? Le dice, Natanael, ven Elías, ¿crees que yo te puedo curar? Sí, respondió Natanael ben Elías, lo creo. Señor, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Me conoces? ¿Cómo creen que sabía? Jesús ya lo conocía. En espíritu de alguna reencarnación anterior o de esta misma, ¿no? Sí te conozco, Natanael, desde antes, de repente desde otra vida. Sí te conozco. Tus pecados están perdonados. O sea, todas las faltas que él tenía, se las perdonó en nombre de Dios, ¿no? Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y eso fue lo que él hizo, ¿no? Se levantó, llevó su cama y lo encontramos en esa cantina, en ese bar, celebrando, ¿no? Bebamos alegres, celebrando tu retorno a la salud y al placer. O sea, apenas pudo pararse y caminar, regresó a los mismos vicios de antes. El alcohol, las prostitutas y todo lo demás, ¿no? Una música sensual sollozando entre los dedos de mujeres infelices contratadas en Nubia y otras tierras para el comercio carnal que ejecutaban instrumentos de cuerdas y panderetas. Llenaba la sala amplia impregnada de aromas exóticos. Era un lugar, pues, para ese tipo de actividades, ¿no? De vicio, de consumo de alcohol. Entonces, volvemos a la escena de Jesús con el pescador Simón Pedro, ¿no? Y le interroga, ¿no? Le dice, ¿por qué dices que no te entendemos, que no te comprendemos, Rabí? ¿Por qué? Porque Jesús, sus lágrimas de tristeza, las dijo porque no habían entendido el mensaje, ¿no? Y él dice, nos sentimos todos tan felices. Simón, le dice el maestro, en este momento, mientras tú consideras el reino de Dios por lo que viste, Natanael, con alegría infantil, comenta el acontecimiento entre amigos embriagados y mujeres infelices. Otros que recobraron las fuerzas o recuperaron la voz entre exclamaciones de júbilo, se precipitan en los despeñaderos de la insensatez, cargando nuevos desequilibrios que esta vez no podrán ser modificados. Estas palabras que él nos regala nos hacen abrir los ojos, ¿no? Y darnos cuenta de que muchas veces intentamos curar nuestros cuerpos enfermos
pero que lo que realmente tenemos que curar es nuestro espíritu, porque muchas de las enfermedades del organismo físico vienen de desequilibrios y perturbaciones del espíritu, ¿no? Entonces, es un llamado a entender, ¿no? O sea, el maestro con alegría, con solidaridad, fraternidad, curaba, ¿no? Curaba. E inclusive se acuerdan cuando salvó a la mujer que la iban a apedrear por infiel, ¿no? Él le dijo, ándate y no peques más. Era su recomendación, no peques más, o sea, cambia tu vida, mejora. Entonces, ese es el llamado, ¿no? Mejoremos nuestras vidas. O sea, si no era para llorar, obviamente, ¿no? Porque la gente, él los curaba con humor, pero apenas se sentían bien, iban y repetían los mismos errores que los había llevado a la enfermedad. El mensaje del reino, el mensaje de Jesús no es una promesa, digamos, solamente, ¿no? Porque Él nos habla de un mensaje hacia el futuro, ¿no? Sin embargo, es una realidad que debemos tomar como algo para el ahora, ¿no? No para el más adelante, luego, ¿no? Es para el ahora. Sin embargo, le dice, yo sé que no puedes entenderme, ni tú ni ellos por ahora, y así será por algún tiempo. Imagínense, ¿no? En esa época, hablar de espíritu a la gente que tenía con las justas conocimientos muy básicos, ¿no? O sea, su ignorancia era muy grande. O sea, hablarle de que somos espíritus con cuerpo y todo eso, no iban a entender nada, ¿no? Imagínense, ¿no? Dice, más adelante, cuando el dolor produzca una madurez mayor en los espíritus, enviaré a alguien en mi nombre para dar persecución al servicio de iluminación de las conciencias. Está hablando de los planes de la espiritualidad que ya se concretaron, ¿no? Con la masiva participación de los espíritus elevados, el llamado espíritu de verdad, que dictó las enseñanzas a Allan Kardec, a los medios que trabajaron con el profesor Kardec, ¿no? Que le sirvió para codificar la doctrina espírita, donde estos mensajes de Maestro Jesús están ahí detallados y explicados sobre todo, ¿no? Porque antes, bueno, la gente no los entendía, muchos de ellos, por eso que él hablaba en parábolas y cosas, y eso que él hablaba sencillo, como decían. Aún así, muchos no lo entendían, pero ahora ya vienen explicados. Entonces, no tenemos pretexto para decir que no sabíamos. Las sepulturas romperán el silencio que las rodea. La masiva participación, comunicación de los espíritus que hizo que el profesor Kardec pueda ordenar, codificar y sistematizar estos 5 valiosos libros que fundamentan los mensajes del Maestro Jesús a través de la doctrina espírita. Empezando por el libro de los espíritus, donde están todas las realidades y las preguntas que todo ser humano se hace, están resueltas acá, ¿no? Y cuando el Consolador llegue, dijo el discípulo emocionado, los hombres lo recibirán comprensivamente. O sea, cuando él pensaba que como que iba a venir alguien similar a Jesús, ¿no? Que las personas lo iban a recibir, ¿no? Lo van a recibir bien, dice. No al principio, Simón, respondió Jesús, no al principio. Y fue así. ¿Se acuerdan cuando el profesor Kardec publica el libro de los espíritus, publica el Evangelio, y ahí comienzan las luchas de intereses de la iglesia que quiso destruir el movimiento espírita, ¿no? Sin embargo, lo que hizo fue difundirlo más a través de la hostilidad que demostró, ¿no? Entonces, los métodos eficaces para curar y disciplinar son severos
y por eso mismo indeseados. Esto es cierto. A nosotros los seres humanos nos gustan las cosas fáciles. Cuando te dicen que tienes que disciplinarte, ser metódico, ser renunciar a algunos placeres, algunas cosas que te hacen daño, no quieres, ¿no? ¿Por qué? Por egoísmo o por facilidad o por falta de compromiso, ¿no? Con las enseñanzas de Jesús. Quieres estar sano, pero quieres que la cura sea fácil, que te hagan magia o que te den una pastilla mágica o una inyección mágica, que tú no hagas ningún esfuerzo. Cuando te piden algo de esfuerzo, ya no te gusta. ¿Sí? Entonces, reflexionemos sobre eso, mis hermanos, ¿no? Nos gusta lo fácil y placentero. Muchas veces las cosas que son placenteras nos hacen daño, ¿no? Mientras tanto, ese enviado permanecerá indefinidamente junto a la humanidad, ayudando sin cansancio y elaborando lentamente la era de la paz y la alegría inmaculada, a la cual estamos caminando, ¿no? En base a estas enseñanzas tan claras y tan hermosas, ¿no? Que nos iluminan el camino, ¿no? Como el mensaje que nos salió al comienzo, ¿no? Dejemos que brille la luz que todos adentro llevamos, ¿no? Y esa luz es la tenemos que hacer brillar nosotros con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Removerá viejos obstáculos, promoverá la reestructuración social en base al amor, que entonces invadirá todos los ámbitos de la vida, inaugurando sentimientos de solidaridad en todos los corazones. Si todas las personas entendieran el mensaje de Jesús en todo el mundo, sería un lugar maravilloso este planeta, ¿no? Sería esplendoroso. Y en ese momento el rostro del maestro, dice, se había transfigurado. Simón Pedro, después de escuchar estas palabras del maestro, no pudo contener las lágrimas que corrían espontáneas por su rostro. Si uno que está leyendo esto se emociona, me pongo en el papel de Simón Pedro y debió haber sido algo impactante, ¿no? Y los siglos corrieron ágiles también a través del reloj de arena de los tiempos. Pasan los siglos, pasan los años, y el mensaje sigue vigente, plenamente vigente, esperando por nuestra intención de entenderlo y practicarlo. Ahora estamos de vuelta a tu barca y te oímos otra vez cantando los himnos de eterna belleza que enriquecen nuestros corazones. En esta semana de reflexión, recordamos al Divino Maestro con su mensaje de amor, y al recordar sus mensajes, tratemos de que estos calen en nuestros corazones para transformarnos en seres felices, sonrientes, plenos, y demos sentido a nuestras existencias a través de esta mejora que cada uno de nosotros es libre de elegir y hacerla formar parte de nuestro bagaje interior, ¿no? Este mensaje fue psicografiado por Rivaldo Franco en Jerusalén, en Israel, el 30 de enero del 2014. Queridos hermanos, después de haber repasado estas bonitas enseñanzas, les damos las gracias, esperando les haya agradado esta conferencia y nos haga, digamos, reflexionar un poquito sobre para lo que Jesús vino y el mensaje que nos vino a traer, ¿no? Mensaje de amor. Y practiquemos en nuestros corazones que viva esta luz. Muchísimas gracias. Los esperamos el próximo martes con otro tema también de interés para nuestro crecimiento espiritual y moral. Básicamente esta conferencia ha sido
fundamentada, basada en este hermoso libro, como le decía, que se llama Primicias del Reino. Es de Amelia Rodríguez. Lo que desee también está en PDF, se lo puedo compartir. Amelia Rodríguez y Valdo Franco. Les agradezco mucho y también invitarlos a todos los lunes. Estamos a las 7:30. Ingreso libre en este mismo canal a la misma hora los lunes, reflexionando sobre los mensajes del Maestro Jesús a través del Evangelio, ¿no? El Evangelio, pero revisado y analizado de manera práctica para que nos ayude en nuestras vidas. Y aquellos que tengan alguna petición de oración por algún enfermo, alguna persona que está con perturbaciones o desequilibrios, familias que están pasando por situaciones complicadas, o algún desencarnado, lo puede solicitar a través del número que está ahí, por WhatsApp, o en el chat del grupo también puede solicitarlo. Les doy las gracias por su atención y nos despedimos de los hermanos que nos acompañan en Facebook, no sin antes agradecerles su participación y los esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Listo. Y nos quedamos por acá nosotros. Agradecerles también a